In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Alabado sea Jesucristo. Seja louvado. Queridos hermanos y amigos en el Señor, en este tercer domingo, después de Pentecostés, hemos rezado en la oración colecta, que significa que el sacerdote presenta todas las intenciones de la comunidad en una sola oración. Por eso se llama colecta, que recoge, dice: oh Dios, que eres el protector de los que esperan en ti y el principio de toda virtud y santidad, multiplica sobre nosotros la misericordia para que, gobernados y conducidos por ti, pasemos esa vida sin perder la eterna. Pasar de esta vida sin perder la eterna significa no aferrarnos a las cosas transitorias de este mundo, poniendo el corazón en ellas, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, allí estará en tu vida. De ahí la fuente de la angustia, la desesperación de tantas personas que incluso enferman psicológicamente y aun corporalmente, porque tienen su corazón puesto, su vida puesta en cosas inestables y pasajeras. El hombre es mudable. ¿Quién conocerá el abismo de maldad del corazón humano? Dice la Escritura: yo, el Señor, conozco y penetro hasta el fondo de vuestro ser. En consecuencia, amados hermanos y amigos en Cristo, hoy hemos escuchado una de las parábolas de la misericordia, que junto con la parábola del hijo pródigo constituyen dos manifestaciones en parábolas de lo que es Dios para nosotros. Dios en Jesucristo, que es Dios verdadero como el Padre, en la unidad Santo, un solo Dios verdadero, la Trinidad Santísima, es nuestro buen pastor. El buen pastor se interesa por cada una de las ovejas, y a cada una la conoce por su nombre, es decir, a cada una la conoce por su historia, por los dramas interiores e íntimos que vive en secreto, por esa soledad que vive aunque está rodeado de gente, porque su alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y sin embargo va a buscar satisfacer su sed en cisternas agrietadas, en bienes pasajeros e inestables, cuando no en el pecado y en el vicio. Y cada vez se encuentra más sediento, más hambriento, más torturado, hasta terminar apacentando cerdos o puercos, como el hijo menor de la parábola del hijo pródigo. Pero este buen pastor Jesucristo, al ver que falta una oveja, deja las 99 en el descampado para ir en busca de la oveja perdida. Yo me pregunto a mí mismo como pastor y como sacerdote, si estoy haciendo esta voluntad del Señor, si estoy viviendo a imagen de buen pastor, si estoy saliendo en busca de la oveja perdida, o estoy quizás encerrado en mí mismo, en mi propia comodidad, en mi propio aburguesamiento espiritual y religioso, porque existe una burguesía del alma, una burguesía del espíritu, que no se compromete con nada, que busca solamente la comodidad y el bienestar personal, individual, narcisista y egoísta. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tanto en el mundo como en la iglesia, existe la tentación de huir para evitar salir
en búsqueda de la oveja perdida. Nos es mucho más confortable quedarnos con nuestras ovejitas conocidas en un recinto muy cercado, muy protegido, antes que salir en busca de la oveja perdida. Porque al salir en busca de la oveja perdida me puedo herir, me puedo cansar, puedo incluso morir dando mi vida en esta búsqueda de la oveja perdida. Y sin embargo, esto es lo que hace Cristo el buen pastor. Yo creo que hoy vivimos y que el gran pecado de los católicos, aún de los católicos que se dicen tradicionalistas del pequeño resto fiel, es el aburguesamiento del alma, una fe aburguesada, una esperanza aburguesada limitada a los límites de esta vida terrena y pasajera, y una caridad que no pasa de ser sentimentalismo barato. Jesús, el buen pastor. Y cuando encuentra a la oveja perdida, no la muele a palos, no la castiga. La toma con toda su misericordia en sus manos y la pone sobre sus hombros y la lleva a redil. Porque esa oveja se había excluido a sí mismo de la comunidad y vivía en la soledad del pecado, aunque ese pecado esté muy lleno de malas compañías, la soledad sigue siendo la misma. Y la lleva y la recoge. Pero también, dentro de las 99 que quedaron en el redil, pueden existir algunas que habían abandonado espiritualmente ese redil. Son los católicos cristianos autosuficientes, aquellos que creen en el cumplimiento de ciertas devociones como garantía de su fe, de su esperanza y de su caridad. El cumplo y el miento. Cumplo con el rito, pero mi corazón le miente a Dios. El cumplo y miento, que es distinto del cumplimiento de la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, dice el Señor, y estas palabras están dirigidas primero para nosotros sacerdotes. Y para nosotros sacerdotes, que hay tantos en el mundo, y no solo es de este servidor, sino hay tantos en el mundo, que hoy vemos reducido nuestro ministerio sacerdotal a mínimos, porque nos hemos dejado enredar por el relato oficial del mundo sobre pretexto de la pandemia, este relato que nos impulsa a vivir en nuestro rinconcito y a no comprometernos con nada ni con nadie, cuando hay tantas ovejas dispersas y ovejas perdidas. Y es que me siento más seguro entre mis ovejas conocidas, porque a la final, ¿para qué hacerse problemas? No tiene sentido asumir las mismas actitudes de Jesucristo. Saludo vivamente a los hermanos de España, a Arturo, a César, que está haciendo su peregrinación, a Isaac, a todo aquel grupo valiente de la madre patria de España, que en medio de la desintegración moral y social de su nación, la España eterna, está dando testimonio de su fe católica. Y agradezco la invitación que me han hecho para servirles. Asimismo, saludo a los hermanos de Italia, que también de manera ejemplar siguen luchando contra corriente
en medio de la persecución que el gobierno italiano ha desatado contra el cristianismo, porque no nos hagamos ilusiones. La lucha, todas las políticas implementadas sobre pretexto de la pandemia, no negamos la existencia de este virus, no negamos, pero sí nos cuestionamos sobre la legitimidad de las políticas implementadas para controlar supuestamente esta pandemia, que de suyo no merece llevar el nombre de pandemia, porque las estadísticas han sido infladas, exageradas, como todos sabemos, por fuentes creíbles, no por las fuentes oficiales, porque las fuentes oficiales de los medios de comunicación tienen el sello de Satanás. ¿Y cuál es el sello de Satanás? La mentira, el engaño, el doble discurso, la ambigüedad. Jesucristo, buen pastor. Y así cada uno de nosotros nunca debe estar satisfecho de sí mismo mientras de alguna manera no salga de su propio confort espiritual para ir al encuentro del otro, del necesitado, del que sufre, del desorientado. Los fariseos y muchos israelitas del tiempo de Jesús eran estrictos y fieles cumplidores de las devociones y normas prescritas por la ley de Moisés, y pasaban por ser hombres y mujeres intachables ante los demás. Pero el Señor le da a través del profeta: me invocáis cada día, pero vuestro corazón está lejos de mí. No soporto vuestros cantos, vuestros rezos, vuestras fiestas, porque tenéis el corazón lleno de mundanidad, de odios, de envidias, de rencores. Sepulcros blanqueados, raza de víboras, les dirá el Señor. Porque si hay algún pecado que el Señor detesta, muchos piensan que es el pecado de la carne, que puede ser hasta por debilidad. Pero esa misma debilidad hace al que ha caído reconocer su impotencia y agarrarse a las manos de Cristo, si sabe ver su realidad. El pecado que Jesús odia, que Jesús detesta, y el que hace que pronuncie las palabras más fuertes y más duras en el Evangelio, es el pecado de la hipocresía. Sea hipocresía eclesiástica, que es la más repugnante para Cristo, y la hipocresía social, que no debemos admirarnos. Vivimos en el tiempo de la hipocresía, y la vida política, la vida social está llena de interacciones hipócritas. Hipócritas. Incluso la vida familiar a menudo. Cristo llegará a decirles a estos que se tenían por buenos y por estar en buenas relaciones con Dios: os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevarán la delantera en el reino de los cielos. Porque ellos supieron reconocer su debilidad en el abismo de su miseria, de su pecado, y volvieron a mí. Pero vosotros, endurecidos en vuestras costumbres religiosas, endurecidos en vuestras devocioncillas baratas y sentimentalistas, creíais que me agradarais cuando vivíais encerrados en vosotros mismos, en vuestros intereses personales o familiares o de partido o de clase. Por lo demás, la palabra de Dios, y con esto terminamos nuestra reflexión, nos dice en la primera carta de San Pedro: poneos
Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. El que se ensalza será humillado, el que se humilla será enaltecido. Descargad en Él todas vuestras preocupaciones, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él se interesa por vosotros. ¿Y quién no tiene preocupaciones? Incluso a veces cuando no tenemos nada de qué preocuparnos, estamos preocupados, porque no tengo nada de qué preocuparme, ¿y ahora qué va a venir? Así somos, porque esta es la cruz de cada día que debemos llevar. Pues pongamos todas esas preocupaciones en las manos de Dios y hagamos todo lo que esté de nuestra parte para salir de ese cristianismo burgués, mediocre y tibio. Hagamos toda nuestra parte como si todo dependiera de nosotros. Pero confiemos sabiendo que todo depende de Dios. Porque sin Él nada somos. Recuerda, Señor, que el hombre es frágil y sin ti nada es, nada puede y nada tiene. En tu infinita misericordia concédenos tu gracia para que cumplamos tus mandamientos y podamos vivir en tu santa voluntad. La Santísima Virgen María nos ayude y nos acompañe y sea siempre nuestra maternal compañera de camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amém. Alabado sea Jesucristo. Para sempre seja Muy louvado. buenos días a todos. Eu sou o Padre Paulo Renato Dornelles, da comunidade escatológica Quilha, aqui onde nós estamos construindo, então, o nosso refúgio para atravessarmos esse tempo tremendo até que Cristo encontre a sua igreja conservando a fé íntegra e pura. Quero começar agradecendo que nos ajudaram a sanar o problema das águas, nos tornando autônomos em matéria de água. Mas queria apresentar aqui o campo onde nós devemos construir as nossas casas. Temos já uma construída, a da Mari, uma casa modelo, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, cerca de 40 mil, pouco mais, gastamos nesta casa. Temos também aqui algo que nós aumentamos, arrumamos, que são os quartos destinados a acolher as famílias que vão vindo até que construam as suas casas. Dá para alojar aí umas 19 pessoas, dá para alojar, ajeitando bem. E depois convido para apreciarem a nossa próxima obra urgente, de fazer aqui uma fossa asséptica. Já aproveitamos as máquinas, fizemos um buraco. Aqui devemos colher todo o serviço desta casa e daquelas outras lá do campo, umas 15 até 25 que nós podemos construir. E esta é a casa onde vivemos. Aqui temos 2 quartos onde queremos abrigar cerca de 12 pessoas. E por enquanto estamos servidos de um único banheiro. Por isso precisamos arrombar aqui essa parede e alongar aqui para construir outros. Aqui então é o outro lado da parede, onde devem acontecer os banheiros, com uma porta que dê para saída e entrada da casa sem passar pela capela, para o povo poder também usar os banheiros. Aqui já temos uma fossa, então vai ser mais simples. Esta é a campanha para a qual estamos pedindo urgente ajuda agora. Quero pedir a todos também que nos ajudem a construir este refúgio. Vejam, estou há 2 semanas pedindo que me ajudem com 30 mil reais para podermos pagar a mão de obra. Não estou falando ainda em material, mas na mão de obra para construirmos aqui, fazermos a reforma no quarto, termos mais reformas na casa, termos mais alguns quartos. Gostaria que alguém respondesse a este apelo e nos ajudasse. Estou também convidando a todos aqueles que colocam intenções na missa a de vez em quando pegarem o QR Code do próprio banco, do AP do próprio banco onde trabalho e focarem aí no sermão, no QR Code que nós colocamos para fazer uma oferta pelas intenções que têm pedido. É costume católico isso.
Como é costume católico também, oferecer alguma coisa na coleta da missa. Então, todos podem fazer isto, pegar o leitor de QR Code do seu banco e oferecer alguma coisa mirando no QR Code do sermão e da missa. Que está no Face, no Face e no sermão. Então, vamos lá. Esse refúgio precisa estar realmente guardado pelo coração de Jesus e por nós.